Es oficial, se acabó lo de Dani Alves, es culpable y estará muchos años en la cárcel. Mucho se ha dicho durante más de un año del juicio, pero poco se ha hablado de la inesperada prueba que confirmó la agresión del futbolista brasileño. Una prueba inaudita que resulta difícil de creer que eso lo haya llevado a la cárcel, pero después de la explicación que les vamos a dar, todo les hará sentido. Y si prácticamente esta prueba y un testigo en la discoteca fue suficiente para confirmar que Dani Alves había cometido el delito. A continuación en Perro Fútbol, la prueba que condenó a Dani Alves. Antes de pasar a la información, le quiero dar las gracias a mis amigos de camisetasfutbol.cn. Vean nada más este increíble jersey de la selección japonesa, pero ¿qué creen? Edición Dragon Ball, así es, una edición especial de la selección nacional de Japón con Dragon Ball, uno de sus animes más famosos, y lo pueden encontrar en camisetasfutbol.cn. Métanse a esta increíble página con una variedad de playeras de fútbol espectacular. Ingresen mi código de descuento, que es la palabra perro, y se llevan un 10% de descuento extra en todas sus compras. Si compran 6 playeras, solo pagan 5. Su catálogo es espectacular. Chéquense nada más. Es una camiseta de la selección de Japón de Dragon Ball. Aquí está el mismísimo Vegeta y la pueden encontrar en camisetasfutbol.cn. Recuerden mi código de descuento, la palabra perro, y se llevan un 10% de descuento en todas sus compras. Comenzamos con la información. Jauría, bienvenidos a una nueva edición de Perro Fútbol. Ya se la saben, por favor denle croquetas al algoritmo, picándole al botón de me gusta, picándole al botón de suscribirse si no lo han hecho, y dejando su comentario, eso sí, de manera respetuosa. Ese es un tema muy serio y lo trataremos de abordar con toda la responsabilidad que merece. Como ya lo saben, este jueves se ha conocido la sentencia condenatoria contra Dani Alves por agresión del tipo carnal, que lo condena a 4 años y 6 meses de prisión. Vamos desgranando esta sentencia. Primero lo primero, el tribunal considera que se probó que el acusado tomó bruscamente a la denunciante, la tiró al suelo de la discoteca y, evitando que pudiera moverse, la penetró, pese a que la denunciante decía que no y decía también que se quería ir. Por supuesto que con esto se cumple el tipo de ausencia de consentimiento en la relación sexual, y además se acredita que hubo violencia y que hubo acceso carnal a través de la violencia. El tribunal además aclara en su sentencia que no es necesario una oposición heroica de la víctima al agresor para acreditar que hubo una agresión sexual. Eso es importante porque Dani Alves argumentaba que él nunca había interpretado que la víctima no quería tener relaciones con él. Después de cambiar muchas veces su versión, Dani Alves finalmente aseguró hace unos meses que sí tuvieron relaciones, pero que le entendió que la víctima quería tener relaciones. Pero eso se probó en el juzgado que no era cierto, que la víctima nunca dijo que sí o nunca dio a entender que quería tener relaciones. Pero bueno, pasemos a la prueba que condenó a Dani Alves. Hay una lesión clave en el cuerpo de la víctima, una lesión o marca en una parte de su cuerpo que no esperaríamos que tuviera tanta relevancia en el juicio, pero al final esta lesión probó contundentemente que Dani Alves forzó a la víctima a hacer algo que no quería y que la forzó a tener relación. Y a continuación se los explico porque de primeras a primeras, como les dije, parece que no es prueba suficiente, pero es muy interesante el caso. La sentencia explica que hay lesiones en una de las rodillas de la víctima, que esas lesiones son producto de la violencia usada por el señor Alves para agachar a la denunciante y así colocar en el suelo, y que queda claro que esa lesión se produjo instantes antes de la agresión carnal. Es más, un trabajador de la discoteca ha sido el testigo clave y ha declarado que estuvo curando esa herida de la víctima minutos después de la agresión. Esto es muy importante y muy revelador porque al parecer un mesero o un garrotero de la discoteca asistió a la víctima en esa noche y fue testigo de que tenía unas lesiones en la rodilla.
rodilla. Pero ¿por qué esas pequeñas lesiones en la rodilla son tan demoledoras para Dani Alves? Bueno, los peritos han dicho que esas lesiones son compatibles con un mecanismo de frotamiento y con traumatismo. Han dicho que uno no se hace esas lesiones al estar de rodillas, que hacerse esa herida sin violencia es poco probable. O sea que se termina probando que esas heridas en la rodilla vienen del uso de la fuerza de Dani Alves para que la víctima se encara en el baño de la discoteca. Es decir, Dani Alves forzó a arrodillarse a la víctima en el baño de la discoteca. Por su parte, Dani Alves aseguraba que el rasguño golpe en una rodilla era simplemente por haber estado arrodillada mientras le realizaba una felación. En su momento llegó a decir que no había ni una sola marca en su cuerpo que explicara el uso de violencia, pero al final el uso de violencia se pudo comprobar por las heridas en la rodilla de la víctima, y esto ha sido una prueba contundente para confirmar el abuso del futbolista en la discoteca Sutton. Además de esto, en el juicio ha quedado acreditado el estado de shock en el que entró la víctima después de la agresión sexual. Esto es algo muy común en una víctima que sufrió una agresión de ese tipo y pudo ser comprobado con todas las versiones recabadas justo después de haber salido del baño del reservado del VIP de la discoteca. La sentencia recoge que no se prueba lo que dijo Dani Alves, que básicamente era que la denunciante había bailado de manera insinuante, que le había acercado su trasero al acusado o que incluso había podido abrazarse al acusado y darle a entender que quería tener relaciones del tipo carnal con el acusado. Y bueno, como lo he escuchado al principio, la sentencia es de 4 años y medio y eso ha causado mucha controversia porque es una sentencia para el tipo de delito del futbolista bastante corta. En redes sociales se pueden encontrar muchas críticas a la sentencia porque ha quedado acreditada la agresión de Dani Alves y solo lo han condenado a la pena mínima posible. ¿Y cómo ha sido posible que Dani Alves se haya llevado la sentencia más pequeña? Les platico. Originalmente la fiscalía pedía de 9 a 12 años de sentencia, y más cuando el futbolista tuvo el descaro o la desfachatez o la ignorancia de cambiar hasta 5 veces su versión de lo que había sucedido en esa noche. A cualquier otra persona en una situación no privilegiada, cambiar tantas veces de versión lo hubiera condenado prácticamente automáticamente. Pero entonces, ¿cómo logró Dani Alves librarse de una condena más grande? Fácil, lo logró porque es millonario, no hay otra explicación. La condena fue rebajada porque han aplicado el atenuante de reparación del daño. Esa reparación ha sido pagar 150,000 euros a la víctima antes del juicio sin importar el veredicto. Ojo, Dani Alves siempre alegó que era inocente, pero bueno, ¿qué son 150,000 euros para Dani Alves? Al final del día, el haber pagado esa cantidad lo libró quizás de una condena de 4 años más, de 5 años más o quizás hasta de 7 años más. Al final, ser rico es un privilegio al cometer un delito y Dani Alves lo sabía y en este caso se adelantó para prevenir una condena más larga. Así llegamos al final del video. Dani Alves va a la cárcel. Dejen su comentario de manera respetuosa. Esto fue todo en Perro.